Entonces, sí que de alguna forma os decía que este taller va a ser algo diferente de lo que estoy acostumbrada a hacer, porque normalmente pues me gusta preparar una presentación, compartir así toda la información, y a mí como que no me gusta mucho aparecer en el vídeo. Al final normalmente comparto el PowerPoint y a mí pues como que no se me ve demasiado hasta el final, ¿no? Y en este caso, el taller de planificación sí que me apetecía hacerlo de esta manera y hablar con vosotros, igual que pues hablaría si el taller fuese presencial o como si hablase con una amiga directamente, porque hay mucho de mi historia personal aquí. Es decir, lo que voy a contar sobre planificación, gestión del tiempo y demás, tiene mucho que ver lo que hago actualmente con las experiencias que he ido viviendo y que me han ido, bueno, pues cambiando el chip de alguna manera, ¿no? He tenido que cambiar aquello que veía que no estaba funcionando a la hora de planificarme. Entonces es por eso que he decidido hacerlo de esta manera. Y bueno, así para empezar, un poco también por saber en qué punto estáis o qué experiencias tenéis. Sí que me gustaría preguntaros y animaros, sí, en este momento a utilizar el chat. Entiendo que si estáis aquí en este taller es porque el tema os interesa. No sé si realmente tenéis desarrollado como algún sistema para plantear objetivos o no tenéis ningún sistema o habéis probado cosas y habéis hecho experimentos y eso no ha funcionado. Sí, un poco saber cuál es vuestra relación, ¿no? con esto de los objetivos. Os animo a dejar vuestros mensajillos por aquí, por el chat, ¿vale? A ver si... Vale, por ahí no, me dicen eso, no tengo sistema ni objetivos escritos, dice Silvia. Merche, no sistema, exprimo los minutos hasta que no puedo más. Vale. No sé si me queréis dejar por ahí compartir, ¿alguien más? Miles de agendas y libretas, anotando todo y tachando lo que voy haciendo. Bullet journal, más o menos, me decís por aquí. Vale, interesante. Veo que hay un poco de todo, ¿no? Y yo me di cuenta de que he pasado por distintas fases y también he estado ahí como en esos puntos, ¿no? Quería preguntaros, mira, ahí por ahí Cecilia tratando de aprender a hacer planificación. Si habéis terminado el año, ¿cuántos de vosotros habéis terminado el año haciendo como una revisión del año anterior? ¿Vale? A mí es algo que me gusta hacer desde hace bastante tiempo. De hecho, no sé cuándo fue la primera vez que me dio por hacer como una revisión de lo que había ido consiguiendo y la verdad es que me daba como mucha satisfacción. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en ese punto, digo, a ver quién ha llegado a hacer esa reflexión. Me dice por aquí que solo mental. Mental, yo no tengo, es un error. Porque te agotas y no acabas haciendo práctica. Sí, bueno, ahí me habláis del tema de la planificación. Líneas de acción. Y sí, reviso lo que hice en el año y un poco, así como muy general, ¿no? Me decís que sí, que ha sido positivo. ¿Vale? Entonces veo que en general, si se ha hecho esa reflexión, ha sido más bien mental. Que no la habéis puesto por escrito o quizá no la habéis dedicado como un espacio, ¿no? Como demasiado tiempo. ¿Os habéis parado ya, quienes decís que igual sí, que pensáis en el tema de los objetivos, a plantearos los objetivos del próximo año o del próximo trimestre? Un poco pensar en qué es lo que queréis. Vale, me decís por aquí que un poco sería genial. Vale. Saber cómo. Eso es lo que vamos a ver hoy, o por lo menos voy a compartir cómo voy haciendo yo con ese tema. Más o menos necesito ponerlo por escrito. Es súper importante el tema de ponerlo por escrito, porque si no como que queda en el aire y con el tiempo
quizás en enero, ahora que acaba de empezar el año, como que estamos más motivadas y lo tenemos presente, pero con el tiempo eso se termina olvidando, sobre todo si van surgiendo como otras tareas, otras cosas por hacer, como que llega un momento en que perdemos el foco y nos olvidamos de qué era lo que realmente queríamos o por qué habíamos empezado algo en un primer momento, ¿no? Ah, mira, hay quien me dice que ya para el próximo trimestre está todo en acción, estupendo. Hay a quien le gustaría tener algo claro. Lo pongo por escrito y después, ¡puf!, aire total, me decís. Ok, genial. Sí, yo creo entonces que sí que vais a poder obtener algunas ideas, información de valor que os llevéis hoy de aquí. Mi intención es sobre todo esa, compartir lo que a mí me ha ido funcionando, lo que he ido descubriendo con el tiempo y con que os llevéis algún ejercicio, alguna clave o alguna idea que os funcione y podéis poner en práctica, pues yo ya me doy por satisfecha. Ya digo que esto es muy personal y no lo que se dice que funciona tiene por qué funcionarle a todo el mundo. De hecho, yo ya digo que he ido cambiando cada año mi forma de hacer esto. Ya llevo 2, 3 años haciéndolo de esta manera que os voy a explicar hoy. Y si con el tiempo sigo haciendo nuevos descubrimientos, pues lo seguiré compartiendo y seguro que modificaré también esa forma mía de hacer las cosas y de planificar. Quería preguntaros también, ¿cómo os hace sentir la palabra planificar? Si de alguna forma os genera rechazo o qué entendéis que es planificar. Inquieta, me decís. Me dice Merche. A ver por aquí, si alguien más se anima a compartir y a escribir. Me asusta, no puedo a largo plazo, organización, es muy necesario. Vale, me encanta la palabra emotiva, pero a la hora de ponerse es curioso, ¿vale? Porque, mira, por aquí sí, cuando lo pongo por escrito me tranquiliza. Vale, ayer compartía en Facebook una frase que me gusta mucho y que leí en un libro hace poco, que decía, mira, lo tengo por aquí por escrito para que no se me olvide. A ver, y tengo varias pantallas abiertas al mismo tiempo. Decía que planificar es traer el futuro al presente para poder hacer algo ahora al respecto, ¿vale? Entonces, pasa que muchas veces a uno le asusta la idea de planificar, quizás porque lo relaciona con controlar de alguna manera, ¿no? O piensa que si planifica demasiado, como que no le va a quedar tiempo para el disfrute o va a dejar de ser creativo de alguna manera y no tiene nada que ver. Incluso también muchas veces se confunde lo que es planificar y organizar, que está relacionado, pero tampoco es lo mismo. Incluso uno dedica como mucho tiempo a poner tareas, una tarea detrás de otra ahí en la agenda, ¿no? A llenar la agenda de tareas y entiende que está planificando, pero tampoco es eso planificar. Igual es una forma de eso de organización o de gestionar el tiempo, pero cuando esas tareas se ponen en la agenda sin tener claro para qué, o si es importante o qué es lo que se quiere conseguir, pues tampoco estaríamos ahí hablando de planificar realmente, ¿no? Muchas veces también por esa idea como de intentar controlar, que se asocia con planificar, es decir, es como que muchas veces una tiene una idea en la cabeza y se planifica y quiere que salga ese objetivo de una determinada manera. Y cuando no es así, a veces porque no se obtiene el resultado, o a veces sí, pero no sucede de la manera que uno había pensado, pues también como eso que genera frustración a veces, ¿no? El decir, bueno, no están saliendo las cosas como yo había pensado, por qué, y a veces hasta como que uno se machaca, ¿no? Y la idea de planificar realmente tiene que ver más con eso, con imaginar, con pensar en el futuro, con soñar, pero no tiene nada que ver realmente ni con controlar, ni con el resultado en sí, es decir, sí que ha de haber una conexión, y eso lo veremos en el siguiente punto, vamos en el primer punto en el que me quiero extender hoy. Ha de haber una conexión con una visión y con eso que se quiere conseguir, pero
de alguna forma como sí que hemos de dejar espacio a la improvisación también y ser flexible, sobre todo ser flexible, ¿vale? Y aceptar pues que las cosas pueden salir de otra manera y que no por eso la planificación inicial deja de ser válida, porque sí que nos ayuda muchísimo, sobre todo a movernos en la dirección que queremos, a movernos por conseguir ese futuro que nos planteamos, que imaginamos y que soñamos, ¿vale? Vale, os cuento, ya dicho esto, quería aclarar el tema de la planificación y bueno, luego os contaré también un poco mi experiencia en Alemania, pero yo como que pasé de un extremo a otro. O sea, en Alemania ya sabéis que tienen fama y la realidad es que es así, son como muy organizados, muy cuadriculados y la planificación era tal que prácticamente tenías que pedir cita como para tomar café con un amigo, pasaba en alguna ocasión, que a mí eso me empezó a generar mucho rechazo, era como que yo ya no quería planificar porque no había lugar para la improvisación, ¿no? Y no me gustaba la idea y luego como que me posicioné en el otro extremo y dije, cuando me fui de Alemania, pues no voy a planificar, voy a improvisar y estuve como varios meses así, fue el tiempo que estuve viajando por Sudamérica y tampoco lo recomiendo, porque también es importante tener una idea de qué es lo que se quiere y por qué, y también como cierta estabilidad o rutina. Entonces, ya digo, que ni un extremo ni otro, y he pasado por esas dos fases, ¿no? Entonces yo hablaba hoy de organizar este taller y de planificar con cabeza y corazón, porque durante mucho tiempo, y ya digo que hablaré de mi experiencia, quizás, no sé si por el hecho de estar estudiando ingeniería, sobre todo cuando estaba metida en la carrera o cuando trabajaba de ingeniera, como que me centraba mucho en conseguir lo que me proponía, como a toda costa, y además con esto de los objetivos SMART y de los que luego hablaré, como que me ponían números y cifras y cosas muy específicas, pero no dedicaba tiempo a reflexionar o pensar sobre si era realmente a nivel emocional eso era importante para mí o si lo habían sido en un momento dado, si más adelante, igual yo todavía estaba persiguiendo esos objetivos, si realmente tenían significado, ¿no? Entonces creo que es importante a la hora de planificar, de visualizar ese futuro, como decía, y volver al presente para hacer algo que nos lleve a ese futuro, que usemos tanto la cabeza a la hora de definir las acciones que nos pueden ayudar, como el corazón. Como es importante conectar con eso que realmente queremos, porque si no, no va a tener sentido que alcancemos esos objetivos. Es más, puede pasar que sí, que lleguemos a ellos y que realmente pues no tenga el impacto que realmente pensábamos que iba a tener porque no nos importan tanto, ¿vale? Entonces, de ahí que yo hablase de planificar con cabeza y corazón, y es en eso en lo que me baso al establecer este sistema. Entonces, son 3 los puntos en los que he definido esta planificación o este sistema y de lo que quiero hablar hoy. En el primero hablo de la conexión con nuestra visión. En el segundo, cómo planificar, si a corto o a medio plazo. Ya os explicaré cuál es mi visión de eso, sobre el tema de planificar a corto, medio y largo plazo. Y en el tercer apartado, bueno, pues quiero hablar del seguimiento y disfrute, ¿vale? Entonces son esos los 3 puntos en los que he dividido el taller de hoy. Entonces, voy a beber un poquillo de agua. Si queréis, tenéis alguna pregunta o queréis comentar lo que sea por el chat, aprovechad, ¿vale? Y ahora le echo un vistazo antes de pasar al primer punto. A ver, cojo por aquí el chat. Se me había quedado algún mensajillo antes. Hago muchas listas, pero no concretas al momento de ejecutar. Ok. Vale, pues seguimos adelante y entro ya en ese primer punto que os comentaba, de conexión con nuestra visión, ¿no? ¿A qué me refiero con este tema? Bueno, la historia es que a mí, desde siempre, pues me ha gustado como
planificar y plantearme objetivos y como ver, bueno, cuál es el camino para conseguir esos objetivos, ¿no? Como que me ha generado siempre mucha satisfacción. De alguna forma, bueno, pues entiendo que sí que tiene que ver con mi parte más ingenieril o más racional, y desde pequeña, pues sí que me recuerdo a lo mejor en el cole, con la hora de hacer los deberes o los exámenes. Sí que me he organizado, o sea, yo cogía mi calendario, me organizaba, bueno, cuando tengo el examen, hacia atrás, ¿no? De qué forma de dividir el temario. Y en algún momento también empecé a hacer revisiones de lo que había conseguido en el año y a plantearme qué es lo que iba a conseguir en el año siguiente. O sea, realmente no recuerdo cuál fue ahí el punto de inflexión, como en qué momento lo empecé a hacer, pero como desde hace un montón de años, estando en la universidad, yo ya me recuerdo haciendo ese tipo de planificaciones y de objetivos, ¿no? A veces pues salían bien, otras no, y luego, bueno, pues ya os digo que me he equivocado en muchísimas cosas, ¿no? Lo que a mí me pasa, aunque me guste todo este tema de la planificación, y quizás por eso he investigado tanto, es que sí, quizás de forma natural a mí me gusta conseguir objetivos y me siento bien. Bueno, yo creo que en general, ¿no? Como que todos nos sentimos bien cuando conseguimos algo que nos proponemos, y más cuando eso lo hemos dejado por escrito y luego como uno tacha, ¿no? De la lista de tareas o hace check de objetivo conseguido, ¿no? Entonces, eso sí, de forma natural, ya digo que me ha gustado, que se me ha dado bien, y he leído mucho sobre el tema, pero yo creo que he leído no solo porque me gusta hacer el tema, sino más bien porque también para mí suponía un reto en muchas ocasiones el ser fiel a esos objetivos, ¿no? Y sobre todo el mantener el foco, porque tiendo como a tener muchas ideas. Yo no sé si os pasará, si desde luego trabajáis de forma creativa, yo creo que un poco sí, ¿no? Que la mente tiende como a dispersarse y uno está haciendo una cosa y ya estás como pensando en qué va a ser lo próximo y qué es lo que viene después, y surgen más ideas. Y a veces uno se pone pone en marcha esas nuevas ideas sin haber terminado la anterior, ¿vale? Entonces, si me decís por ahí que sí. De hecho, ahora mismo me está pasando eso. Bueno, pues eso mismo también me pasaba y me pasa a mí. O sea, realmente para mí el tema de la planificación, por un lado me gusta, pero por otro lado supone un reto el después seguir manteniendo el foco. Y es algo en lo que pues he fallado durante mucho tiempo. Y es como que ahí hay como una lucha en mi cabeza, ¿no? Entre la parte más racional, que sí, que se plantea los objetivos, que se sienta y dice, ah, pues este va a ser el plan de acción, y luego la otra que empieza a tener ideas nuevas, ¿no? Y se olvida un poco de lo que realmente había fijado. Entonces, pues es por eso que he investigado mucho sobre distintos sistemas de planificación, de organización, he estado en cursos de gestión del tiempo también. Lo último que estuve investigando es un sistema que se llama Getting Things Done. No sé si os sonará alguno por ahí, pero la verdad es que no me convenció como a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pues con la forma de organizar las tareas. Y, y bueno, también libros, el último que me leí y que recomiendo, además algunas de frases del final, y ya os contaré que son de ese libro, se llama Sí tengo tiempo. Y me encanta ese libro además porque conecta con una visión que yo compartía también en uno de mis mensajes, ¿no? Cuando propuse este taller, que es el de dejar de decir no tengo tiempo, ¿no? Porque de alguna forma sí que está muy conectada la visión que tenemos del tiempo, esa sensación de tener o no tener tiempo, con la energía que tenemos y cómo nos sentimos. Y como tenemos tiempo, porque sí, porque estamos vivos, tenemos tiempo y de alguna forma hemos organizado nuestros días en 24 horas, y esas 24 horas pues son las que son y no las podemos cambiar, pues lo que sí podemos cambiar es qué hacemos en esas 24 horas y sobre todo cómo nos sentimos. Entonces, en función de a qué dedicamos nuestro tiempo y cómo nos sentimos en ese tiempo, en esas 24 horas, tendremos la sensación de que nos falta o no nos falta tiempo a lo largo del día, y yo siento que para que se dé el que nos sintamos satisfechas, sobre todo hemos de conectar a la hora de actuar, o sea, cuando hacemos
nuestras acciones en el día a día, desde la más simple a aquella a nivel profesional, personal, hemos de conectar de alguna forma con la vida que sí queremos en un futuro, ¿eh? Hemos de conectar con una visión, ¿no? Y que estén alineadas esas acciones de nuestro día a día con las acciones que nos van a llevar a tener ese futuro, ¿no? A crearlo de alguna manera. Entonces ya os digo que, bueno, voy a ver si no se me olvida nada con el tema de aquí un poco del guión, ¿no? Mira, os comento un poco de qué forma he ido planificando, ¿no? Desde que empecé allí en la universidad con el tema de los exámenes y cómo ha ido cambiando después. Y sobre todo con lo que me pasó, y ahí vais a entender a qué me refiero con esto de conectar con una visión cuando estaba trabajando en Alemania. De alguna forma, cuando estaba en la universidad, pues sí, el tema de los exámenes, yo me planificaba, vale, tengo un examen en tal fecha, y ya después iba hacia atrás, en plan, vale, pues si me entran todos estos temas, pues un mes antes del examen tengo que haber llegado hasta aquí y 2 semanas antes hasta este tema y esta semana, bueno, pues me voy a centrar en esto. Es decir, que se planifica hacia atrás, ¿vale? Luego voy a hablar un poquito más de eso cuando entremos en el segundo punto. La cosa es que iba hacia atrás y así pues yo ya entendía en qué podía trabajar hoy y en los próximos días. Pero a nivel global, o sea, más allá de los exámenes, pues como que no hacía demasiados planes. Sí me planteaba algunos objetivos personales y además me daba cuenta de que cuando los plasmaba y los escribía, los terminaba consiguiendo, pero eso lo hacía una vez al año, es decir, terminaba el año haciendo un resumen de lo que había conseguido, de alguna manera, y para ello, bueno, pues miraba el calendario o hacía un poco de memoria o miraba fotografías y sí que dejaba por escrito como, bueno, los objetivos principales que había conseguido en el año, aquello de lo que yo me sentía más orgullosa, y de cara al año siguiente, pues también planteaba algunos objetivos, que ya os digo que más objetivos en aquel momento pues eran como metas, ¿no? O deseos o cosas que yo quería conseguir en el año siguiente. Es decir, sin fecha y como muy generales de, vale, me gustaría hacer esto. Era más bien como una lista de deseos, ¿no? Como una bucket list que se suele decir. Y yo me olvidaba después de ese cuaderno, lo apuntaba en un cuaderno prácticamente hasta el año siguiente. El año siguiente era como que volvía atrás en plan, vale, ¿qué era lo que yo quería hacer este año? Esto, y ya revisaba que había conseguido y que no, y así empezaba de nuevo, ¿no? Luego estuve haciendo un experimento con un sistema que sobre todo me di cuenta que estaba enfocado a la idea de establecer nuevos hábitos, que lo que proponía era como dividir los objetivos en temas, es decir, objetivos relacionados con la salud, objetivos relacionados con, bueno, nuestra vida profesional o alimentación, deporte, cómo dividir en distintos objetivos en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Y en lugar de querer hacer de todo un poco, cuando empieza el año, que es algo que nos suele pasar, queremos como cambiar un montón de cosas de golpe, pues decía, mira, pues en el primer mes, céntrate en esta área de tu vida, sigue trabajando por conseguir esos objetivos, hoy instaurar esos hábitos 1 o 2 meses y luego ya pasa a querer conseguir o cambiar algo nuevo en otro área de tu vida, ¿no? Y también estuve probando con eso y con el tiempo pues me terminé cansando. Es decir, que al principio pues como que pintaba también muy bien, pero terminé abandonando ese sistema. De alguna forma como que no sentí que encajase conmigo, igual porque todos mis objetivos pues estaban relacionados con nuevos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo seguí durante mucho tiempo básicamente haciendo un resumen del año, una reflexión y objetivos así muy generales. Sí que es verdad que algunos de esos objetivos generales era tan gordo y ponía tanto el foco ahí que se terminaba dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, yo aquí en Sevilla empecé a trabajar como ingeniero, después terminé la carrera y sí que es verdad que yo tenía clarísimo que en un futuro yo quería trabajar fuera, ¿no? Entonces, uno de esos años, cuando estaba trabajando aquí en Sevilla todavía como becaria, yo ya me propuse, bueno, el año siguiente yo me voy fuera, voy a trabajar en Inglaterra o voy a trabajar en Alemania. Realmente ya digo que objetivos como tal definidos
no había, pero sí que era una idea que tenía en la cabeza. Y como la tenía tan presente que en mi día a día sí que iba como pendiente de, bueno, buscando nuevas ofertas de trabajo, ya me apunté a clases de alemán, quería mejorar mi inglés y fui trabajando porque eso se diera. Y llegué ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasó? Cuando llegué a Alemania, estaba trabajando en Alemania al cabo de, no sé, bueno, a los 6 meses ya me empecé a dar cuenta de que algo no encajaba, ¿vale? Pero yo estuve en Alemania trabajando 2 años y medio. Bueno, pues mi sensación del tiempo, lo que decía antes, tiene que ver con el estado, fue cambiando a lo largo de esos 2 años y medio. Al principio sentía que el tiempo como que pasaba más rápido en el trabajo. Estaba aprendiendo un montón de cosas nuevas. Y también el hecho de estar en un ambiente nuevo de trabajo, con nuevos compañeros, trabajando en otro idioma, pues suponía un reto. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho aprender y yo estaba súper motivada. Entonces, como que los días pasaban muy rápido. Y aún yo sentía que sí, que seguía teniendo energía para fuera del trabajo, como estaba motivada, pues hacer más cosas que me gustan y que disfruto en mi tiempo libre. Con el tiempo lo que me fue pasando es que aprendí a hacer mi trabajo y gran parte de ese trabajo igual pues no era tan creativo como a mí me hubiese gustado, ¿vale? Entonces era como que bueno, que yo repetía lo mismo una y otra vez. Y yo decía, o sea, no es posible que yo esto lo haga 3 o 4 veces, o sea, yo a la cuarta ya me estaba planteando cómo puedo automatizar este proceso, no quiero estar perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, yo relacionaba el hacer una tarea varias veces, pensando además que esa tarea la podía hacer un ordenador, ¿vale? Que siempre como que me ha gustado siempre pues, buscar alternativas y el trabajo más mecánico, pues buscar la manera de que lo hiciera el ordenador o cualquier programa por mí. Entonces, yo tenía la sensación de que cuando estaba haciendo ese tipo de tareas estaba perdiendo el tiempo. Entonces, realmente eso me hacía sentir muy mal y hacía que me sintiese con muy poca energía en ese momento. Y que además el tiempo, mi sensación del tiempo, pues es la de que pasaba muy, muy lento. O sea, era como que miraba el reloj y el tiempo no avanzaba. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quería estar en cualquier otro sitio antes que ahí. O sea, realmente no quería estar haciendo eso, no quería estar en ese lugar en ese momento. Mi mente se iba a otro lugar, al futuro, al pasado, normalmente al futuro, ¿no? Como que tiendo sí, a pensar más en el futuro que en el pasado. Entonces yo me imaginaba como haciendo otras cosas que no podía hacer porque estaba allí. Es decir, que veía el pasar mi tiempo allí como un impedimento para hacer cosas que realmente quería. Es decir, fui sintiendo que no estaba dedicando mi tiempo a lo que realmente era importante para mí. Y esa sensación, cuando se fue, bueno, se fue repitiendo a lo largo de mucho tiempo. Ya digo que estuve como 2 años y medio en Alemania, entonces cada vez yo me fui sintiendo más y más agotada. Realmente cada día me costaba más ir a trabajar sin que hubiera una razón aparente, sin que yo entendiera por qué. Es verdad que yo ya no estaba motivada como al principio porque no estaba aprendiendo cosas nuevas, pero no era consciente de hasta qué punto me afectaba lo que yo pensaba, ¿no? Cuando estaba trabajando con respecto a esa gestión del tiempo. Entonces, como para mí de alguna forma había dejado de tener sentido lo que estaba haciendo, bueno, pues el estar allí para mí era perder el tiempo. Y sentía, literalmente, y antes hablaba de que al fin y al cabo, bueno, pues tenemos tiempo porque estamos vivos, pues sentía que como que se me estaba yendo la vida. Es decir, que esa no era la vida que yo quería, que esa no era yo, no quería dedicar a eso mi tiempo. Y eso hizo que me empezase a sentir mal también físicamente. Cada vez más y más agotada, llegó un día en el que prácticamente no me podía levantar de la cama. O sea, literalmente es así. Yo pensaba que igual tenía anemia, fui al médico y me dijo que, bueno, lo que había experimentado era un burnout, que no sé si os sonará. Puede que aquí en España quizás no estéis muy familiarizado con el término, pero viene a traducirse algo así como el síndrome del quemado, ¿no? Y lo que me dijo la médico en aquel momento, estuve un mes de baja, prácticamente tirado en la cama y dedicándome a mí,
es que empezase a centrarme en mí, en lo que era importante para mí, que hiciese lo que mi cuerpo me pedía y que todo lo demás era secundario, ¿vale? Y eso supuso un punto de inflexión muy importante en mi vida, porque ahí me di cuenta de que yo, trabajando en una empresa grande, en una multinacional, pues no me iba a poder desarrollar profesionalmente ni personalmente, tampoco era capaz de... Mira, voy a dejar por aquí el micro. Oh, Jesús. ¿Vale? No sé qué ha pasado. Vale, está ya silenciado. Me he despistado un segundillo que venía diciendo el tema de... A ver. Sí, de la energía. Vale. A ver, que vuelva un poco atrás a lo que estaba contando, porque con el tema del micro se me ha ido un poco. Bueno, sé que estaba contando el tema este del síndrome del burnout y lo que me comentó la médico era eso, que empezase a centrarme en mí. Entonces, ya ahí yo tomé la decisión de X meses después, bueno, ahorrar todo lo que podía para, ya con el tiempo, pues emprender, hacer algo diferente, hacer algo más creativo, que era algo que yo echaba mucho de menos, por eso empecé a estar en contacto con artesanos, ¿vale? Y luego mi visión de lo que quería cambió y bueno, de ahí surgió Artesanía por el Mundo. Pero la historia es que también me di cuenta de que de algún modo yo durante mucho tiempo me había centrado en perseguir y alcanzar unos objetivos que igual no tenían tanto sentido para mí y con los que no estaba realmente conectada. Porque eso, el perseguir esos objetivos, y ya os digo que trabajar en Alemania de ingeniera era uno de esos objetivos, pues igual no estaban tan alineados con mis valores o con quien yo soy. Y quizás ahí, pues, bueno, entiendo que me dejé llevar un poco por lo que escuchamos fuera, ¿no? Por lo que vemos en la tele, en nuestro entorno, como que el trabajar en Alemania de ingeniera, teniendo en cuenta lo que yo había estudiado, el tipo de empresa en el que estaba trabajando, como que se suponía que era un éxito, ¿no? Y llegar a lo máximo, pero para mí eso no era así, entonces yo no lo estaba viviendo de esa manera. Y en ese momento yo contraté a un coach, experto en reinvención profesional, Álvaro, con el que empecé a trabajar para darme cuenta de qué quería realmente, de cuáles eran mis valores, de alguna forma empezar a estar alineada con lo que es importante para mí, siendo consciente de ello en primer lugar, porque me di cuenta de que nunca me había parado a pensar en eso realmente, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Con el tema de la visión. Poco a poco yo fui recuperando mi energía después de sufrir este episodio, este burnout, porque, bueno, ya al trabajar con Álvaro me fui dando cuenta de que era importante para mí, ¿no? De que lo que yo podía querer cuando visualizaba mi futuro. Y el tener esa visión clara como que me sirvió de motivación para empezar a actuar. Y yo ya en mi día a día me empecé a sentir de otra manera y empecé a sentirme cada vez con más energía, con más ilusión. Y eso es algo que por eso os cuento lo primero, ¿vale? Y hablaba de la conexión con nuestra visión en ese punto, que creo que es fundamental a la hora de plantear objetivos. Que esos objetivos realmente sean importantes para vosotros y para la vida que queréis tener. Entonces, lo primero que os propongo cuando vayáis a plantear los objetivos del año, y es algo que empecé a hacer yo, ya os digo, hace relativamente poco, y fue a raíz de un curso que hice de desarrollo personal. Es decir, yo había planteado los objetivos siempre de forma bastante analítica, con la cabeza, de forma bastante ingenieril, digamos. Y en el momento en que empecé a interesarme por la psicología y por el desarrollo personal, a raíz de uno de los cursos que hice, di con la clave, ¿vale? Que me serviría de base para después plantear objetivos que fuesen importantes. Y eso pasaba por conectar con la visión de lo que para mí era mi futuro ideal, ¿vale? Y también de pensar en qué quería que formase parte de mí, de mi vida, en ese año.
Entonces, de alguna manera, yo no sé si habéis escuchado hablar de la ley de la atracción. La ley de la atracción como tal, sí, dice que si soñamos algo como que el universo va a conspirar para que se cumpla, yo como tal no me, o sea, no me la creo que así no funciona, pero sí que anima a la gente a visualizar esa vida, que sí a hacer un vision board o poner fotografía de qué es lo que quiere conseguir, que si lo visualiza y lo tiene presente, eso se va a dar, ¿vale? Yo creo que eso no es suficiente, es decir, que realmente hay que hacer algo después, tienes que pasar a la acción y no quedarte esperando que porque tú sueñas algo, el universo te lo dé, pero sí me parece muy interesante el empezar soñando y visualizando qué es lo que queremos que forme parte de nuestra vida en un futuro. Entonces, hay herramienta diría, lo llamo herramienta, no sé si habéis escuchado hablar de los vision boards, como los tableros así de visionado, no sé muy bien cómo traducirlo. Y lo que propone, y hay tanto herramientas digitales como, bueno, como herramientas que no son digitales, y yo prefiero, la verdad, hacerlo en un papel. Creo que la conexión que se crea con eso que estás haciendo con tus manos es mucho mayor. Pues se puede hacer lo mismo en un panel, tú coges un folio, una cartulina, una A3 o lo que quieras, o algo más pequeño, una libreta. Yo la primera vez creo que lo hice en un panel y ya luego empecé a hacerlo en una libreta y como que a las distintas páginas le iba asignando como distintas áreas de mi vida, ¿no? Una estaba relacionada pues a lo mejor con la salud, otra con mi vida social, con mi vida profesional, y ahí yo iba planteando qué es lo que quería que formase parte de mi vida. Y no eran objetivos realmente, pero sí sí me servía como para fijar una intención y para tener presente que era importante para mí. Y era algo con lo que además conectaba, como digo, emocionalmente. Entonces, yo recuerdo la primera vez que hice este cuaderno, en la parte que tenía que ver con la salud, bueno, pues recorté algunas imágenes de revistas. Me acuerdo que quería yo practicar yoga, que practicaba durante mucho tiempo yoga, pero siempre era como intermitente, ¿no? Y era como, no, quiero que realmente se convierta en un hábito. Bueno, pues recuerdo que recorté la imagen de una mujer haciendo yoga en una revista, la pegué, hice también algunos dibujos, recortaba letras de distintas revistas para formar algunas frases, o frases que me motivaban, que me inspiraban, ¿no? Pues las plasmabas allí. Entonces, de alguna forma, fui creando ese cuaderno que marcaba como, bueno, como el destino, ¿no? De a qué aspiraba o qué quería conseguir. Y eso creo que a la hora de plantear objetivos nos ayuda mucho, no solo a estar motivada, ¿vale? Porque cuando hacemos algo, lo ideal, si esos objetivos son coherentes con eso que queremos conseguir, es que, bueno, al trabajar con ese propósito de llegar ahí, eso nos sirva como de motor, ¿vale? Entonces, vamos a tener motivación incluso para hacer cosas que igual no nos gustan demasiado, pero que sí que nos pueden llevar a alcanzar ese futuro con el que hemos soñado. Entonces, creo que es fundamental, o sea, que la base para realmente plantearnos objetivos que sean importantes y actuar y movernos para conseguirlo, es que conectemos con esos objetivos. Entonces, ya digo que a mí particularmente el ejercicio ese de hacer la libreta me ayudó un montón. Y el tener claro eso como que me mueve cada día, ¿vale? Y también os propongo un ejercicio que he apuntado por aquí, no quería que se me fuera nada, que hice en su día. Es verdad que no he seguido repitiéndolo, pero que si no lo habéis hecho nunca, sí que os propongo, que es el ejercicio de la vida ideal. Ahí, cuando yo dejé de trabajar en Alemania y no tenía muy claro qué es lo que quería, hacia dónde dirigirme, pues sí que me planteé ese ejercicio. Y la idea es que por escrito, bueno, pues penséis en cuál sería vuestra vida ideal y con todo lujo de detalle y sin limitaros de ninguna manera, pensando, no, esto es una tontería o es muy difícil o no es muy difícil, ¿cómo lo voy a conseguir? Da igual, pues escribáis cómo es esa vida, o sea, qué hacéis en vuestro día a día, desde que os levantáis hasta que os acostáis, a qué horas levantáis, con quién vivís, dónde vivís, todo lo que
se os ocurra, bueno, pues plasmarlo ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que haciendo estos ejercicios sí que vais a tener como, ya digo, un motivo para seguir actuando, para alcanzar la vida que queréis, y además, como que si lo hacéis con un cuaderno, con un boli, o ya digo, trabajando las imágenes, si las recortáis de revistas o hacéis dibujos, lo vais a fijar y lo vais a integrar mucho más. O sea, esa intención va a ser más fuerte. De alguna forma sí que está demostrado que la conexión con el cerebro de lo que escribimos es mucho mayor cuando lo hacemos con un boli que cuando lo hacemos con un teclado, con el ordenador. Entonces, quizás en un futuro, si seguimos usando la tecnología, los ordenadores, termina cambiando la forma en la que funciona nuestro cerebro, pero ahora mismo, aunque no se sepa muy bien por qué, sí que está demostrado que eso es así. Así que sí que os animo, aunque hay un montón de herramientas digitales para trabajar, a que a la hora de planificar y plantear objetivos o este propósito, esta visión con la que conectéis, que lo hagáis sobre papel, ¿vale? Ah, mira, por aquí me decís en el chat, ¿verdad? Visualizar es maravilloso ese ejercicio, te ayuda a centrarte y perseguirlo. Genial. ¿Vale? Entonces ya os digo, sobre todo os va a ayudar a mantener la motivación y a tener foco, porque en un futuro, cuando va a haber oportunidades de dispersaros y nuevas ideas, vais a tener un montón. La clave está en que os preguntéis, cuando surgen todas esas oportunidades o cuando tengáis nuevas ideas, si realmente eso está conectado con esa visión que os habéis planteado desde un primer momento. Si os va a llevar a ese punto o si no está relacionado de ninguna manera. Entonces, como que os puede ayudar también a establecer prioridades, ¿vale? Entonces, este es el primer punto en el que quería centrarme y que quería contar. Y además es el más largo, pero porque para mí es el que ha tenido un mayor impacto a la hora de cambiar la forma en la que planificaba, porque siento que eso es lo que ha fallado durante mucho tiempo, que yo me he centrado solo en conseguir algunos objetivos que había trabajado pues, con la mente de X número, tal día, tal hora, pues quiero haber conseguido esto. Oye, pero igual cuando se iba acercando esa fecha, ya eso no era importante o porque yo había cambiado o igual nunca lo había sido y me había dejado llevar por lo que decían otras personas. Entonces, ya digo que a mí ese punto me parece clave y era algo que sí que me apetecía compartir. Entonces, voy a pasar ya al siguiente punto. Si tenéis alguna pregunta, antes de pasar al siguiente punto, es el momento. ¿Vale? Aprovecho para beber agua y si queréis escribir en el chat lo que sea. ¿Qué os ha parecido? Si habéis probado hacer algo parecido. Vision boards. Vale, veo que no hay comentarios por aquí. Así que sigo con el segundo punto. Y el segundo punto es el punto en el que me quería centrar en el tipo de planificación, en si planificar sobre todo en el tiempo como a corto, medio o largo plazo. Yo, como digo, durante mucho tiempo, al terminar el año me planteaba como unos objetivos para el año siguiente y luego ya prácticamente no me volví a acordar de mirar la libreta hasta que nos acercaba otra vez el mes de diciembre. Y eso no me, como que no me daba la oportunidad ni de traer aprendizaje, ni de darme cuenta de que había fallado, que no había fallado. Igual ese objetivo al cabo de un año ya ni siquiera era importante. Entonces, de lo que me di cuenta, sobre todo ahora que todo se mueve tan rápido, es de que, al menos para mí, no tiene mucho sentido planificar a largo plazo, es decir, planificar a un año vista. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cómo va a ser la realidad dentro de un año. No tenemos ni idea de cuál va a ser nuestra realidad, de cuáles van a ser nuestras circunstancias, ni de qué vamos a sentir nosotras. Entonces, para mí es mucho más potente tener presente esa visión de la que os hablaba al principio y conectar con esa visión que plantear mi objetivo a largo plazo. Entonces,
También pasa además que si nos planteamos esos objetivos a largo plazo y además le ponemos como números, ¿no? De tal fecha, tal día, del año que viene, el mes de noviembre, voy a conseguir tal cosa. Lo vemos tan lejano que igual ni siquiera nos lo creemos. Entonces, si no nos creemos que vamos a conseguir ese objetivo, lo vemos lejano, ni siquiera vamos a trabajar por conseguirlo. O sea, entonces, no creo que tenga mucho sentido. Yo hay momentos en los que sí, que he intentado planificar como a un año vista, después 6 meses y luego ya por trimestre, ¿no? Y al final, lo que a mí mejor me ha funcionado y es lo que hago actualmente es planificar cada 3 meses, ¿vale? Entonces, si que de aquí a 3 meses pienso que es lo que quiero conseguir, le planteo los objetivos en distintas áreas y de ahí, como ya he comentado antes, bueno, pues voy un poco hacia atrás, ¿no? Si dentro de 3 meses yo quiero estar en este punto, vale, un mes antes, ¿dónde debería estar? 2 meses antes, ¿y qué puedo hacer esta semana para alcanzar ese primer objetivo del mes, ¿no? Entonces, la idea de alguna manera es como, sí, establecer objetivos a 3 meses, luego ver en esos 3 meses siguientes qué puedo hacer cada mes y luego ya ir hacia atrás y centrarme en la semana, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que suelo hacer la planificación a 3 meses. Vamos a poner que estamos en, bueno, vamos a poner, no, realmente estamos en enero, ¿vale? Entonces, como, venga, pues de aquí a marzo quiero estar en este punto. Pero pienso ya, vale, en el mes de enero, a finales de enero, en qué punto quiero estar y esta semana qué es lo que puedo hacer. Entonces, como que voy hacia atrás en el tiempo. Al final la idea es un objetivo que quieres conseguir en 3 meses, como dividirlo en distintas fases. Como acciones para alcanzar ese objetivo vas a tener que hacer muchas acciones, pues te quedas con unas cuantas de esas acciones para hacerlas en esta semana, es decir, ya a corto plazo, empiezas a actuar para conseguir eso. Con el tema de los objetivos, de cómo plantear los objetivos, ¿no? Durante mucho tiempo, a ver, se dice, y es verdad que se sigue dando y de alguna forma funciona, pues se han hablado de los objetivos SMART. No sé si os sonarán. El caso, bueno, SMART es un... Se habla de objetivos inteligentes, SMART significa inteligente en inglés, y de alguna forma, bueno, pues la S se corresponde con específico, sería specific en inglés, ¿vale? La M con medible se relaciona, la A con alcanzable, la R con relevante y la T con el tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna forma se dice que para que un objetivo esté bien planteado, pues ha de cumplir esta serie de condiciones o, sí, o propiedades, ¿no? De alguna manera. El objetivo, entonces, cuando nos lo planteemos, es decir, no es lo mismo decir que igual mucha gente al empezar el año piensa de esa manera. Quiero perder peso, que es como una idea o un deseo, es pues como, bueno, pues sí, ojalá quiero perder peso, que decir, vale, de aquí a 3 meses quiero haber perdido 20 kilos y esta semana pues me planteo perder 2 y quiero hacerlo porque quiero mejorar mi salud, ¿no? Entonces ahí tú de alguna forma eres ya mucho más claro, mucho más específico, que es de lo que habla este tipo de objetivos más, ¿no? De definición en un primer momento específico. Con eso nos referimos al hecho de definir qué es lo que queremos conseguir. La segunda cualidad, digamos, que ha de ser medible. Tú de alguna forma has de saber si lo estás consiguiendo o no lo estás consiguiendo. Cuando dices quiero más de esto o menos, pues bueno, ¿cuánto es más y cuánto es menos, no? Entonces la idea es que puedas determinar de alguna manera si lo estás consiguiendo o no, como tener unos indicadores. Es decir, ha de ser medible. Alcanzable. Y con esto de alcanzable, la idea simplemente es que sea realista. O sea, que tú te creas que puedes conseguirlo, porque si no, tampoco vas a hacer esfuerzo ni te vas a molestar en conseguirlo si realmente no te lo crees, ¿vale? Con el tema del deporte, mucha gente también pues, se plantea hacer deporte
uno que no ha hecho deporte en su vida, que diga que igual quiere participar en las Olimpiadas, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a eso se refiere la A de SMART, que es alcanzable. La R decía que significa relevante. Con la R lo que hemos de hacer es de alguna forma dar respuesta a la pregunta de por qué te interesa, por qué es importante para ti conseguir esto, ¿vale? Que esté relacionado de alguna forma con esa motivación interna por conseguirlo. Y luego, súper importante, eso sí, que en el tiempo tú definas cuándo lo quieres haber conseguido o en qué punto quieres estar, ¿no? Entonces, sí que durante mucho tiempo yo utilicé esta fórmula SMART para la definición de objetivos, pero siento que de alguna forma se quedaba coja. Y siento que se quedaba coja sobre todo porque lo hacía, como comentó antes, con la cabeza. Y a lo mejor muchos de los objetivos yo creía que eran importantes, pero no lo eran tanto o no conectaba con ellos emocionalmente, sobre todo, ¿no? Sí que es interesante tener esta fórmula SMART presente cuando nos planteemos escribir esos objetivos a 3 meses o para el mes que viene o para esta semana sobre el papel, para, bueno, no olvidarnos de que sí que hemos de tener claro por qué lo queremos conseguir, sobre todo, de qué forma lo vamos a medir y cuándo, ¿no? Queremos que eso se cumpla. Y con respecto a este tema de plantear objetivos y planificar, bueno, 3 meses vista, que es lo que yo propongo, pero que bueno, que 6 meses también puede ser perfecto, si creéis que os puede funcionar, ya según veáis. Algo que me he propuesto, y ya lo digo porque, bueno, lo he comentado antes, ¿no? Que trabajo mucho el tema de la dispersión, pero porque tiendo como a tener muchas ideas. Bueno, pues lo que yo me he propuesto es no trabajar en más de 3 objetivos gordos a la vez. O sea, no centrarme como en 3 proyectos gordos, entre objetivos que yo me planteé de aquí a 3 meses bueno, y mantener el foco, es decir, eso es prioridad. Y no querer hacer mucho más porque oportunidades y proyectos, ideas, como que en esos 3 meses van a surgir un montón. Entonces, digamos que tengo un archivo en una herramienta que se llama Trello, no sé si la conocéis, en la que yo vuelco toda la información, todo lo que se me pasa por la cabeza. He creado como una carpeta que se llama descarga mental, ¿vale? Todo lo que se me pasa por la cabeza que quiero hacer en un futuro o modificar o cambiar lo que sea, yo lo escribo ahí. Si encuentro información en internet que me interesa de algo que no voy a aplicar ahora también, es como que tengo una carpeta de descarga mental, todo lo vuelco ahí y cuando siento que es el momento de acceder a esa información o poner algo de eso en práctica, pues tiro de esa carpeta. Pero no intento trabajar en todo eso que se me ocurre y que se me pasa por la cabeza en el mismo momento en el que se me pasa por la cabeza, porque ya me he dado cuenta de que no funciona y sobre todo que es importante que mantengan el foco y que termine y complete algo que he empezado si de verdad es importante para mí antes de pasar a lo siguiente. Porque si no, igual queda muy poco para terminar, pero eso se alarga muchísimo en el tiempo, porque nos dispersamos, se nos va la energía, ya no solo el tiempo, sino la energía también, y ahí perdemos la motivación en avanzar un poquito en el principio de otras muchas tareas. Y es como eso que, bueno, si hay un camino en línea recta y nosotros nos proponemos, por ejemplo, dar 3 pasos cada día, si lo damos en la misma dirección, vamos a llegar mucho antes a esa meta que si damos un paso por ese camino, pero luego damos otro paso en otro y otro en otro diferente. Es decir, si repartimos esos 3 pasos en 3 caminos distintos, vamos a tardar mucho más en llegar a la meta que si lo damos en la misma dirección, ¿no? Persiguiendo ese mismo objetivo. Entonces, de ahí la idea de hacer lo posible por no plantearnos como muchísimos objetivos a la vez, sino centrarnos en unos pocos, 2 o 3, antes de pasar a lo siguiente. Y esto ya os digo que a mí es lo que más me cuesta, ¿vale? Y es algo que bueno, el año pasado, sí, a finales del año pasado, quizá al principio del año me lo había planteado de esa manera y iba cumpliendo, pero al finales del año pasado como que se me olvidó un poco. Me surgieron distintas oportunidades, viajes y demás, y como que quise estar en muchos sitios a la vez,
Y sí, por un lado lo disfruté, pero por otro lado en muchos momentos me vi bastante apurada y al final también la salud se resiente porque no podemos estar en un montón de sitios a la vez llevando todo para adelante. Entonces, ya digo que uno de mis mayores propósitos este año, y además tengo tres proyectos gordos entre manos, es eso, el definir mi objetivo y poner ahí mi intención hasta que lo complete. Y si no lo quiero completar porque me doy cuenta de que no es importante, pues abandonarlo directamente, no seguir trabajando en eso y ya meter otros, ¿no? Pero no hacer como todo a la vez. A ver, voy a pasar ahora al tercer punto del que os hablaba, que os presenté al principio, el de seguimiento y disfrute del camino, pero antes voy a echar un ojo a ver aquí si tenéis preguntas o me comentáis algo por el chat. Vale. Ah, mira, Merche, carpeta de descarga mental me gusta más que lista, me lo queda. Claro, sí, mi carpeta de descarga mental es una carpeta en la que vuelco de todo. O sea, realmente ahí no hay nada organizado, ya eso llegará más adelante. Pero vuelco todo lo que no quiero tener en la cabeza, pero tampoco quiero que se me olvide. Ah, mira, gracias por el tri de Trello. Sí, Trello es una herramienta súper interesante. Yo al final termino combinando, ya te digo, con el tema de la planificación, el escribir, el visualizar, el trabajar con mis manos, con el trabajar con Trello, sobre todo en los proyectos digitales y para recabar información. Para recoger información es muy interesante porque tú ahí puedes meter links, archivos de tu ordenador, de internet, puedes ponerle fecha, conectarlo con tu calendario, entonces está súper bien. ¿Me quitas culpa de pensarlo así? Silvia, no sé a qué se refiere. Marianela, tengo papelitos por todos lados. Ah, bueno, el tema de los papelitos es verdad, no lo he contado, pero también durante mucho tiempo igual me dio por coger post para que no se me olvidaran hacer algunas tareas, algunas cosas, y terminaba perdiendo muchos de los papelitos, o no sabían dónde estaba o a qué me refería, era un caos. Mm. Vale, pues sí, creo que ya estoy al día con los comentarios del chat. Ah, vale, Silvia, que me quitas culpa de pensar en objetivos trimestrales y no a largo plazo. Ya digo, de alguna manera como que se nos fuerza o se dice que sí, que hemos de tener objetivos a largo plazo, pero en mi caso particular ya os digo que no ha funcionado, porque cuando me he planteado objetivos a largo plazo, es que, pues, que no me los terminaba de creer. O sea, plantearme objetivos de aquí a noviembre del año que viene es que para mí dejaba de tener sentido. Entonces, aunque me lo proponía, pues realmente ni me lo creía, ni al final me daba cuenta cuando se iba acercando la fecha de que la realidad, o sea, igual la realidad que yo estaba viviendo cuando se acercaba esa fecha no es la que había imaginado. Entonces es importante que seamos flexibles y, bueno, que también vayamos modificando los objetivos en función de las circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Y cómo se van desarrollando las cosas. Si tú te planteas un objetivo de aquí a 6 meses y los 3 meses anteriores no has cumplido con lo que te habías propuesto, si está relacionado con los objetivos que vienen después, pues probablemente los de después tampoco lo vayas a conseguir. Es decir, que tengas que hacer modificaciones porque la realidad que estás viviendo ahora a corto plazo, pues no está... sí, porque no se están desarrollando las cosas a corto plazo como pensabas simplemente. Claro, mi objetivo a largo plazo me dice seguir viviendo de mi oficio, de mi tienda, a hacer arte. Esto es lo que yo digo de, al pensar a largo plazo, ver ese objetivo más como un propósito que te anime a seguir trabajando en tu tienda en este caso y a levantarte por la mañana, más que como un objetivo en sí. Es decir, está más relacionado con la visión de la que es tu vida ideal, que es lo que comentaba al principio. Entonces, para mí es suficiente hacerlo de esa manera. Pensar como muy a largo plazo en mi vida ideal y, y en lo que es importante para mí este año, por ejemplo, en qué quiero centrarme este año, qué es importante para mí, qué quiero que forme parte de mi vida, y planificar a 3 meses vista. Claro, eso es mi vida, mi visión y lo que hago a diario totalmente. Así que al final, si nos levantamos a trabajar
por la mañana algo que nos gusta es porque realmente hay un propósito detrás y una intención. Entonces, a eso me refiero con conectar con la visión. ¿Vale? Y luego, último punto, es del que quería hablaros dentro de este taller, ¿no? De planificar con cabeza y corazón. Bueno, pues es el hecho de dar un seguimiento a esos objetivos, que es algo que muchas veces nos olvidamos, planteamos los objetivos sobre el papel y como que ya no los volvemos a mirar, ¿vale? No nos preguntamos si vamos bien, si no vamos bien, que hay que modificar y también disfrutar del camino, que es algo que igualmente pues se nos olvida en muchos momentos. Ya digo que cuando planificaba a un año vista, yo al final prácticamente me olvidaba de esos objetivos hasta el año siguiente. Y cuando empecé a planificar a 3 meses vista, bueno, sí, los 3 primeros meses del año, igual, sí, iba a ser un seguimiento de qué tal iban esos objetivos, pero tampoco me paraba a reflexionar demasiado. Si no pensaba demasiado en si estaban saliendo las cosas bien porque estaban saliendo bien, si no estaban saliendo bien, por qué igualmente, qué podía aprender. Y sobre todo, de alguna manera, como que me centraba mucho en lo que no estaba saliendo bien. Y era como que si yo me había planteado un objetivo o quería estar en un punto y terminaba la semana y no estaba ahí, no valoraba lo que sí que había hecho bien. Entonces me centraba en lo que no había conseguido, ¿no? Entonces creo que es muy difícil porque siempre van a surgir un montón de cosas que no salen como esperábamos, con las que nos contábamos. Es muy difícil que uno mantenga la motivación para conseguir objetivos, aunque sean eso, pues, a 3 meses vista o un mes vista, si nos estamos machacando continuamente por no estar consiguiendo lo que nos hemos propuesto en ese momento. Porque si uno piensa, vale, ha pasado una semana y esto no lo he conseguido, y se desmotiva, pues ya dice, bueno, entonces, ¿para qué? O sea, como que ¿para qué voy a seguir trabajando si esto ya no voy bien, ¿no? Y al final que te olvidas de ese objetivo a 3 meses vista que igual sí que era importante para ti. Entonces, más que machacarnos con lo que no va bien, creo que es importante que tengamos presente qué es lo que vamos consiguiendo. Entonces, no digo que nos olvidemos de lo que no conseguimos o que no prestemos atención a eso, creo que es importante prestarle atención, pero ver aquello que no ha funcionado como una oportunidad de aprender, ¿no? De, vale, aquí hay algo que no encaja, yo me había propuesto esto que no lo consiguió, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Como hacerte ese tipo de preguntas, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, completar la semana haciendo una revisión de qué has conseguido en esa semana, de lo que te habías propuesto y qué no. Y de ahí intentar sacar el máximo de aprendizaje posible. ¿Que hay cosas que querrías haber hecho que no has hecho? Bueno, pues sí, de verdad son importantes y te van a ayudar a conseguir un objetivo que te has propuesto más grande, pues te las planteas para la semana siguiente y ya está, no pasa nada. Y si no son tan importantes como creías y te das cuenta de que igual ni siquiera tienes por qué dedicarle tiempo ni poner atención, bueno, pues también te da la oportunidad de eliminarlo y de liberarte de esa carga, de alguna manera, ¿no? Es como que, eso, sí, tenemos, o sea, no sé si lo veis, estoy aquí con un boli, ¿no? Si queremos llegar hasta aquí y hoy estamos en ese punto y queremos, eso, llegar a la meta aquí en una semana y nos quedamos aquí, oye, vale que te ha quedado todo esto, pero en lugar de centrarte en eso que te ha faltado, si pones tu atención aquí y lo celebras, pues vas a mantener la motivación para seguir avanzando, porque no estás realmente en el mismo punto del que partiste. Es decir, sí que había un avance y creo que también es importante el prestar atención a eso y el celebrar los logros, de alguna manera. Y cuando haces esa revisión semanal y te das cuenta de qué has aprendido y qué puedes, y qué has conseguido sobre todo, ¿vale? Pues darte algún capricho o hacer algo que te guste simplemente o irte a dar un paseo, como dedicarte tiempo a ti, hacer algo por ti y disfrutar como ese momento, ¿no? Como permitirte vivir ese momento como un logro, como una celebración, antes de seguir ya pensando en qué es lo que viene después, ¿vale? Y esto sí que os lo comento porque yo durante mucho tiempo me ha pasado y
me sigue pasando a veces cuando se me olvida, pero sí que intento como cambiarlo, ¿no? Pues como que me machacaba por lo que no iba bien y lo que sí iba bien no lo veía. O sea, como que ya ponía mi foco, el filtro, en lo que no. Entonces, es algo que he ido trabajando, ¿no? Ya digo que me gusta mucho el desarrollo personal y de alguna forma este método para planificar este sistema pues está relacionado con todas esas experiencias que he ido teniendo, tanto lo que he ido aprendiendo por mí, como por lo que he leído, o por la experiencia de otros, como por aquello que he sacado de cursos que igual no eran de planificación, pero sí que eran de desarrollo personal. Y me ha ayudado a establecer este sistema, ¿no? De alguna manera. Voy a echar un ojo aquí al resto de comentarios. Vale, ¿cómo y dónde vende mi trabajo? ¿De qué forma me puede ayudar? Vale, esto entiendo que no está tan relacionado con, vale, con el taller en sí, Jesús. Vale, está bien todo lo que me ha dicho. Vale, con el tema de vender el trabajo, tengo en el blog algunos artículos en los que sí, bueno, pues hablo de distintas herramientas, o sea, de distintas plataformas, de cómo funcionan, de las ventajas e inconvenientes de cada una. Si quieres con este tema, escríbeme un email a través de la página de contacto de la web y ya te comento un poco más o te paso información, porque es verdad que últimamente tengo el blog algo parado y tengo el blog algo parado porque quiero desarrollar el contenido que de verdad sea útil o en forma de taller o de artículos o entrevistas que entregaros más allá de, que no sean artículos escritos, la verdad. Porque si estáis trabajando en el taller, si os gusta trabajar con vuestras manos, si sois más visuales, antes que leer, igual preferís consumir el contenido de otra manera. Entonces, como que le estoy dando una vuelta a esa idea de darle más visibilidad al canal de YouTube, hacer vídeos, sobre todo ahora que estoy perdiendo un poco la vergüenza, ¿vale? En el sentido de que siempre me ha costado mucho exponerme y estar delante de la gente y ya cada vez eso me va importando menos, ¿vale? Entonces igual tener el canal y estar ahí presente hace tiempo no me lo hubiera planteado, ahora sí, el tema del podcast también me atrae mucho, entonces que sepáis que a través de la newsletter voy a seguir compartiendo contenido que crea que pueda ser de vuestro interés o dando talleres de vez en cuando y quizás el blog está algo más parado, pero sigo trabajando por generar ese contenido que después ofreceré de otra manera, ¿vale? Ya os digo que la idea del podcast la tengo ahí como muy, muy presente. Ahí me preguntaba, Anabel, asesoría directa a los artesanos, cliente conoce el caso de ciertos artesanos. Sí, de hecho, a ver, en el podcast igual sí que es interesante que vengan algunos de estos artesanos. Ya digo que igual que se escapa un poco de lo que es el objetivo de este taller, pero si queréis preguntarme sobre ese tema, escribirme por email, ¿vale? Porque hay aspectos en los que os puedo ayudar y hay aspectos en los que no trabajo yo directamente, pero quizás os pueda recomendar a otros profesionales, ¿vale? Entonces, volviendo al tema este del taller, de la planificación de objetivos, en cuanto a qué herramientas utilizar para poner todo esto en práctica, que ya es como la última parte, pues os digo que hay momentos en los que he utilizado agendas, como todo el mundo, pero como que la agenda se me quedaba corta, porque al final lo que hacía en la agenda era poner tareas de mi día a día o de la semana, ¿vale? O sobre todo citas que quería recordar, pero hay como que no había lugar para yo tener presente esos objetivos que me había planteado a 3 meses vista o después para hacer el seguimiento que comento, ¿no? También durante un tiempo, pues simplemente estuve utilizando cuadernos, un cuaderno en blanco, y ahí yo cada semana pues iba planteándome los objetivos, haciendo la revisión después del mes, del trimestre, pero era un poco caos, porque como era una libreta en blanco, pues ahí como que iba volcando la información sobre la marcha, ¿no? Y también me cansaba un poco estar repitiendo como siempre lo mismo. Luego hubo un año en el que me compré, vamos, me lo pedí por Reyes, de hecho, un planificador de negocios, que fue un gran descubrimiento, que apenas los había en español y está en inglés. Os puedo poner aquí el link o enseñaroslo si queréis.
A ver, lo voy a sacar. A ver, tengo... Mira, aquí está. Voy a dejar el link. Vale. El link que os he dejado... Ah, mira, Jesús, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Disculpe, no tengo nada claro. Vale, el objetivo de la reunión era el del... Bueno, el objetivo, el tema realmente era el de planificación. ¿Vale? Lo que os he comentado por email, lo que os he comentado al principio, que va a estar centrado en este tema. Si queréis que algún otro día de un taller de un tema diferente, yo digo que por privado, que me podéis escribir y que sí que estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia, ¿vale? Pero es una forma de estructurar la información y que no nos desviemos del tema. Entonces, mirad, os he dejado por ahí el link este. Este es uno de los planificadores que tuve al principio, que estaba en inglés, porque ya os digo que no lo vendían en español, y costaba como 45 libras, que viene a ser como unos 50 euros, ¿no? Y lo que me pasó con este planificador es que al final sí que saqué como muy buenas ideas y hay plantillas que me vinieron súper bien, pero que al final la mitad del planificador pues no la terminé utilizando. Entonces, como había tantas páginas que realmente no me eran de utilidad, al año siguiente, el año pasado, como que no quería hacer esa inversión de 50 euros en un planificador que igual como que no terminaba utilizando, ¿no? Entonces se me ocurrió como diseñar mi propio planificador y también quería que fuese útil para los demás. Entonces hice una encuesta, no sé si alguna de las que estabais aquí estuvisteis también el año pasado o respondisteis esa encuesta de cuál sería vuestra agenda ideal o vuestro planificador ideal. Y sí que tuve en cuenta eso a la hora de diseñarlo, ¿vale? Con la idea de después poderlo compartir. Entonces, sí que estuve trabajando en ese diseño con una profesional que puso, digamos, bonito, ¿no? La que era mi idea de ese planificador ideal. Y eso es lo que os comentaba también en uno de los emails de presentación de este taller. Y que os dejo por aquí. Lo lancé el año pasado, lo he vuelto a lanzar este año, ¿vale? Si os interesa, es una herramienta que os está diseñada de acuerdo a todo lo que he contado hoy, de empezar el año planificando y por la visión, o sea, teniendo presente cuál es la visión, entonces hay páginas en blanco en las que vas a poder volcar ahí toda esa información que es importante para tu vida. Hay plantillas para hacer las revisiones semanales, mensuales, trimestrales, del año completo. Hay también, bueno, semanalmente como una especie de agenda. Vamos, de hecho la tengo aquí, ahora os la enseño, ¿vale? Si queréis os paso también el link. Y os digo que igualmente, pues, os podéis hacer con ella este año. La idea es imprimirla en casa, no tiene fecha, es decir, podéis empezar a usarla cuando queráis. Y sí que me encantaría en un futuro poderla vender en papel y que no la tengáis que imprimir, pero sí que es verdad que así ahora mismo es más económico y está pensada para que, aun imprimiéndola en blanco y negro en vuestra casa, pues pueda funcionar, ¿vale? Entonces yo la tengo por aquí. Esta es, ¿vale? Este tamaño no se ve. Para un trimestre, porque para todo el año completo era como muy gordo, entonces lo voy imprimiendo por trimestre, ¿no? Y ya digo que tiene ahí las plantillas, a color la portada, tenemos un par de portadas y os podéis descargar las dos. Internamente, bueno, no se ve mucho, pero por ahí, y mirad, me estoy acordando algo que nos he comentado, ¿vale? En la parte de agenda, de planificar la semana, algo que planteo aquí es empezar cada día haciendo una serie de agradecimientos. Es decir, hacer 3 agradecimientos, porque de alguna forma sí que nos ayuda a mantener o a poner nuestra atención, nuestro foco en lo que sí que tenemos, o sea, en la parte más positiva, que muchas veces es lo que no vemos. Y luego algo que os propongo también ahí es que defináis a nivel profesional y a nivel personal cuál va a ser vuestra tarea más importante del día. De forma que pienses, bueno, si yo hoy me voy a la cama, o sea, cuando yo me vaya hoy a la cama, ¿qué es lo que me gustaría haber hecho? Es decir, ¿qué es lo más importante que me gustaría haber hecho? ¿Qué es lo que sí o sí quiero hacer hoy, no? Entonces, definir ahí una acción.
De forma que lo ideal es que se haga a primera hora de la mañana, hagas esa tarea y si después surgen imprevistos, pues puedas, bueno, decir, o sea, sentirte satisfecho, ¿no? Acostarte y sentirte satisfecha porque eso que te habías propuesto hacer sí o sí, bueno, pues lo primero que hiciste. Entonces evitas después, bueno, distracciones. Hay muchas veces que no se pueden evitar, ¿no? Esa distracción, esa dispersión, porque hay cosas que no dependen solo de nosotros, pero sí esa sensación de que al menos has aprovechado el tiempo, ¿no? Ya he dicho a lo largo de la charla en muchos momentos que el tema de la gestión del tiempo tiene que ver mucho con nuestro estado y con dedicar el tiempo a lo que es importante para nosotros, bueno, pues el poner nuestra atención cada día en una sola cosa, al menos, aunque después hagamos más, pero en una que sea importante y sí o sí la hagamos, también nos va a ayudar muchísimo a mantener la motivación, a sentir que estamos avanzando y a ver cómo cumplimos esos objetivos, ¿vale? Y para terminar, mira, voy a responder preguntas. Hoy por aquí, ¿está diseñada para todo tipo de negocio o para artesanos? Y no nos regalas una paginilla en PDF o algo. Mira, vale, pues se me ocurre, Merche, para los que habéis estado aquí, los que se han apuntado al taller, cuando mande la grabación, me lo apunto o voy a mandar a alguna página. No sé si la revisión, o a lo mejor la semana, la plantilla de la semana o alguna de las revisiones, para que sepáis cómo hacer alguna revisión, o semanal o trimestral. Que además tiene unas plantillas para que hagáis un seguimiento, que yo creo que no se ve mucho si os pongo aquí la imagen. No sé si se ve, pero bueno, a revisar el mes teniendo en cuenta que tenéis negocio, no se ve demasiado. Bueno, pues os propongo también una revisión de vuestra presencia online y también de los gastos e ingresos, porque muchas veces es algo que no se tiene presente, es decir, ahí se habla, bueno, ya se me meto en temas de negocio, de marketing y cosas de empresa, pues se habla en muchos momentos de KPI, ¿no? Como de indicadores. Entonces yo sí tengo la costumbre de cada mes hacer una revisión de, bueno, cuántos suscriptores más hay en la web, cuántas visitas, ingresos, gastos, y de alguna forma ahí os quería poner esas plantillas para animaros a hacer ese tipo de revisiones. Entonces hay algunas plantillas que tienen que ver con, bueno, con vuestra presencia en redes y algunas otras con vuestros ingresos en función bueno, de cómo vaya, de las ventas que tenéis y también de los gastos. De alguna forma la idea es que os ayude sí, a mantener un control o al menos tener conciencia, ¿no? De en qué punto estáis. Entonces se me ocurre que, vale, que por estar aquí os regalaré alguna de estas páginas. No sé si la de la revisión o la semana, que preferís, decidme por aquí. Y vale, la idea, mira, está diseñada para todo tipo de negocio o para artesanos. Vale, no está enfocada solo a artesanos y sí que se puede extrapolar a otro tipo de negocio, porque al final el sistema que utilizo, o sea, que propongo para trabajar es este que os he contado hoy, ¿vale? Las plantillas son generales, las de gasto, de ingreso, la de la presencia online. Es verdad que como trabajo con artesanos, cuando hice la pregunta de qué necesitaban o qué echaban de ver en una agenda, pues tuve eso en cuenta, pero yo siento de alguna manera que a cualquiera que tienda a la dispersión ya le puede ayudar por el hecho de tener esta estructura, ¿no? De plantear objetivos cada X tiempo, hacer revisiones, y animaros a hacer un seguimiento. Entonces, sí, ya te digo que si quieres poner en práctica esto que he comentado hoy, está pensado con esa idea y con la idea también de que tengáis espacio para hacer anotaciones. Hay algunas páginas en blanco, que es algo que yo he echado de menos muchas veces en muchas agendas, como que igual yo tenía muchas ideas y cosas que quería apuntar y no había espacio en blanco, ¿no? Bueno, pues hay algunas páginas también en blanco para eso, para que apuntéis nuevas ideas o pedidos o lo que queráis. Entonces sí que os puede ayudar, aunque no tengáis un negocio de artesanía. De hecho, mi intención, ya de cara al año que viene, que os digo, me encantaría sacarla en papel y que podáis elegir, ¿no? Entre si imprimirla en casa o comprarla y directamente yo la envío. Sí que ahí me gustaría trabajar un poquito más el diseño para reducir el número de páginas, que sea más manejable si se va a comprar entera. Y quiero que sea un poquito más general
y de hecho me gustaría, y lo tengo presente, llamarlo planificador de sueños, por esa idea que comentaba al principio de conectar con nuestra visión de nuestro futuro ideal, ¿no? Y esa idea de que planificar y pensar en ese futuro tiene que ver mucho con imaginar y con soñar. Entonces, en ese sentido, sí que os digo que es bastante general y que os puede ayudar igualmente. ¿Vale? Ah, mira, Aida me dice, yo prefiero la trimestral. Vale, tomo nota. Me lo voy a apuntar. Y os voy a pasar entonces las páginas de la revisión trimestral. Claro, cuando ya habéis hecho la revisión trimestral, lo interesante es que la haga teniendo ya la información de los meses anteriores. Entonces, al final, pues como que toma la información del primer mes, del segundo y del tercero, y eso te ayuda a tener la visión del trimestre completo. Vale, yo voy con la mayoría, cualquiera me sirve seguro. Vale, bueno, esa es mi intención, ya veo entonces qué os paso. El año pasado sí que regalé la revisión anual en diciembre, para que pudierais trabajar antes de que terminase el año. Pero también sé que en muchos casos, con el tema de las navidades, de los pedidos, como que es un momento del año en el que igual no os dais ese tiempo, ¿no? Para reflexionar, esperar igual que pasen los Reyes. Entonces, bueno, sé que hay gente que les ha compartido, otras que igual lo dejaron ahí en el olvido y este año, más que regalaros esa revisión trimestral, pues me apeteció hacer el taller y compartir toda la información. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues os digo que os he contado ya todo lo que tenía en mente, y para cerrar, pues me he escrito un par de frases que he sacado de ese libro que os he comentado, que me leí hace un par de semanas, y además que descubrí de casualidad y que me ha parecido muy curioso que, bueno, el título, que estuviese relacionado con lo que yo estaba trabajando y esa visión de la gestión del tiempo. El libro se llama Si tengo tiempo. Mira, me lo voy a apuntar y os pasaré también el link por si os interesa en el email que os mande con la grabación y con las plantillas. Y es un libro que digo que descubrí de casualidad porque me di cuenta de que con la suscripción a Amazon Prime, yo no sé aquí cuántos tenéis la suscripción a Amazon Prime, bueno, pues aparte de haber una sección de vídeos, hay una de libros. Es decir, está Amazon Prime Videos y Prime Reading, se llama, Prime Reading, que no me acordaba. Entonces, de casualidad descubrí que por tener esa suscripción yo podía acceder a muchos libros de forma gratuita. Para descargar gratis, me pregunta Merche. Ah, ok, vale, creo que ya se está enterando. Bueno, la historia entonces, que con este Amazon Prime hay una sección que se llama Amazon Reading y os permite acceder a un montón de libros de forma gratuita. Es como un préstamo y te permite como tener en préstamo hasta 10 libros a la vez, ¿vale? Es como una biblioteca que hay ahí en Amazon para esos clientes. Entonces, el libro lo descubrí ahí de casualidad, me lo descargué, lo puedo leer de forma gratuita y me pareció súper interesante. Y conecta mucho con mi visión de relacionar el tiempo y la gestión del mismo con lo que es importante para nuestra vida, para nuestro bienestar, desarrollo personal. Entonces, hay dos párrafos, dos frases que están muy relacionadas con todo lo que he contado hoy, esa visión que yo tengo de la planificación. Y me gustaría, para cerrar, mostrarla, ¿vale? Entonces, aquí va la primera. Dice, cuando hay un motivo potente, haces lo que haga falta para realizar algo. Si no conectamos con ese motivo, lo más probable es que continuemos igual. Si no existe un motivo que sea coherente con uno mismo y que esté cargado de ilusión, la pereza y las excusas tomarán la delantera. Entonces, esta es una frase que he extraído del libro y que me ha encantado porque realmente es algo que comparto y que siento. Y está súper conectado con toda la primera parte de este taller en la que he hablado de esa conexión con la visión, que es lo que nos va a servir de motor, ¿vale? Y por último, algo que está también conectado con todo lo que he contado, la clave de todo está en saber gestionar bien nuestra energía y nuestra atención. Y sobre todo, tener claro
qué queremos, para qué lo queremos y, lo más importante, quiénes somos. Entonces, de nuevo aquí, nos hablan de gestionar la energía, de gestionar la atención y sobre todo de tener claro quiénes somos. Y ahí, de nuevo, conecto con esa idea de la visión, de quiénes somos y que queremos que forme parte de nuestra vida y que es importante para nosotros. Así que, bueno, pues os digo que esto es lo que tenía preparado para hoy. 1 hora y media ha durado el taller. Sabía que entre 1 hora y 1 hora y media y que dependiendo de la parte de preguntas, de cuánto me parase, pues ahí sí se podría alargar, ¿no? Así que si tenéis alguna pregunta más, es el momento de hacerlo antes de cerrar. ¿Vale? Doy unos minutillos para que por aquí, por el chat, compartáis lo que queráis. Si a alguien le apetece encender el micro y participar en vídeos, pues también, genial. Mira, por aquí te felicito, esto es muy bonito, muchas gracias. Genial. Me alegro que os haya gustado. Ya digo que es un taller un poco, bastante particular, ¿no? Para hacer un taller como de planificación, o sea, hay ahí... Silvia, gracias, siempre te sigo. Genial. Muchas gracias. ¿Cuándo es el próximo? Pues mira, ahora que ya digo que le estoy cogiendo el gusto a esto de estar delante de la cámara, que sinceramente siempre me ha dado como mucho miedo, igual sí que me animo a hacer más de un taller, algunos pues sí, gratuitos, por compartir la información, o sobre alguna herramienta, o más técnico, o ponerlos en el canal de YouTube, que ya digo que lo tengo como muy presente, y algunos otros, si queréis, de forma más profesional, pues sí, ya no solo aprender a usar alguna herramienta básica o alguna estrategia, sino, bueno, hacerlo a un nivel más avanzado, pues quizás también pueda ser interesante, ¿no? Que haga algún taller temático, porque muchas veces lo que yo he sentido con el blog, y por eso también paré un poco con la idea de poner mi cabeza en orden, es que por mucho que yo compartiese información, no era suficiente. Es como que el artículo siempre se quedaba corto y siempre le faltaba algo más. Digo, vale, bueno, pues si hablo, puedo contar mucho más. Si yo hubiese intentado escribir un artículo de todo esto, yo no sé cuántas páginas hubiese escrito y creo que la información no hubiese llegado igual. Entonces, bueno, pues de vez en cuando organizaré talleres. Ya te digo, bueno, a todos os digo que estoy abierta a sugerencias y además me gusta mucho escucharos y hace poco hice una encuesta. Si alguien de lo que, sí, si alguna de las que estáis aquí ha participado en la encuesta, os lo agradezco un montón, ¿vale? Porque también me ha ayudado un montón el tener en mente cuáles son los problemas a los que os enfrentáis o qué soluciones pensáis. A ver, por aquí. Mira, me escriben cómo hago para poner audio. A ver, un segundo, que está escribiendo un montón de mensajes y me pierdo, ¿vale? Merche, estaría genial alguno con asesoramiento legal, cómo ser artesano sin ir a la cárcel. Vale, Merche, pues te comento que sí que hay una entrevista que le hice a una experta en ese tema. Y además, la entrevista se llama ¿Cómo vender artesanía online de forma legal? Si no recuerdo mal. Entonces, busca ese vídeo. Hay un buscador en la web que puedes usar y si no lo encuentras, escríbeme por privado y te mando el link. Es un tema que sí, que sé que es interesante, que ya tratamos. Ya digo que en lo que yo pueda ayudar, sobre todo a nivel técnico y estratégico, hay muchas herramientas que me gusta usar y en otras pues no soy experta, pero sí que trabajo con otros profesionales y me gusta mucho preguntar. Y a ese nivel legal, es verdad que yo ahí pues no me meto, o sea, no tengo idea de derecho ni de fiscalidad y es algo que tengo además delegado, ¿no? Mira, yo sí que participé en la encuesta, Aida. Pues, lo agradezco un montón. Tu taller de cliente ideal es muy bueno. Vale, sí, mira, el tema del cliente ideal, realmente más que un taller es algo que saqué como curso básico, porque me daba cuenta de que a la hora de vender online, sobre todo, quizás eso a la hora de estar en los mercados y vender en la calle no se echa tanto de menos, porque, bueno, cualquiera que pase por la calle prácticamente puede llegar a comprarte, si le llaman la atención tu trabajo, pero sí que en Internet
hay tantas herramientas, tanta información y tantas cosas que se pueden hacer, que para tener foco y poder tomar decisiones y también ver qué funciona y qué no funciona, es muy importante tener claro a qué tipo de persona te estás dirigiendo en Internet. O sea, con el tema de redes sociales, pues dependiendo de cómo sea ese cliente al que te quieres dirigir, cómo sean tus artesanías y también cómo seas tú, pues tomarás unas decisiones u otras, ¿no? Instagram como que está más enfocado a gente joven, cada vez hay más y más gente usándola. Facebook se está quedando como un poco desfasado, pero al final el dueño de Facebook es el dueño de Instagram también. YouTube, por ejemplo, que es un canal en el que sí se cuelgan los vídeos, también sirve de buscador, es decir, está conectado con Google y ayuda al posicionamiento. Entonces, y luego herramientas que sí de email marketing, o para hacer publicidad, a la hora de montar la tienda online. Muchas veces, bueno, pues se puede montar la tienda en un marketplace, pero también, bueno, tener una web propia. Hay gente que lo prefiere por el tema de la marca y es súper interesante. Pero hay muchas posibilidades, entonces es complicado muchas veces como tomar esas decisiones. Y tener claro a qué tipo de persona te estás dirigiendo ayuda muchísimo. Y como me daba cuenta de que a la hora de trabajar con los artesanos, sobre todo a la hora de definir determinadas estrategias online o hacer publicidad, si ese artesano nunca se había planteado a qué público se estaba dirigiendo, era muy difícil como definir esa estrategia o hacer una lección, ¿no? En cuanto a herramientas. Entonces era como, vale, me estoy encontrando con que no se suele hacer este ejercicio y es como la base para después ir construyendo la presencia online. Entonces sí que saqué ese curso básico sobre cómo definir el cliente ideal. En primer lugar, la primera parte es como más de psicología, que ya digo, me gusta mucho la psicología, de por qué comprar a la gente o sí, de cómo influye, ¿no?, esa parte emocional a la hora de comprar, porque es importante definir ese cliente ideal. Y ya después, bueno, cómo se puede crear un primer perfil de ese cliente, ¿no? Que nunca es definitivo, que yo ese ejercicio propongo hacerlo como de forma periódica, ¿no? Cada año. De hecho, la encuesta que habéis rellenado hace pocas semanas sí que me ha ayudado a mí de nuevo a ver si realmente me estoy dirigiendo al tipo de público que yo me había planteado en un primer momento o no, si las necesidades son esas que yo me había planteado o no, porque al principio cuando no tienes mucha información, pues trabajas un poco pues con hipótesis, ¿no? O con tu intuición. Y ya luego con el tiempo, pues has de ir verificando si eso se está dando o no se está dando. Entonces, me alegro un montón, Silvia, por ahí. Sí, me lo escribí a Silvia, que te haya gustado el curso y si por aquí hay quien no lo ha hecho y le apetece, ya digo que ese sí que está disponible durante todo el año. Vale, Marianela, me interesa saber más de artesanías y clientes ideales para vender mi diseño. Genial. Pues sí, ya digo que está disponible ese curso. Mira, os voy a pasar el link, ya que me estáis preguntando por aquí, os digo dónde está. Está disponible en la web, de hecho, pero sé que es verdad y quiero modificar algunas cosas en la web. Lo que pasa es que quiero hacer tantas cosas que lo que os digo, estoy poniendo mi foco en algunas muy, muy concretas. Entonces, es una de las cosas que tengo presente, ¿no? Como modificar la web para que os sea más fácil encontrar alguna información y sobre todo que quien entre de nuevas, como cada vez hay más y más contenido, pues pueda encontrarlo, ¿no? Entonces, voy a buscar el link de ese taller. Vale. ¿Dónde está? Vale, está en el apartado de formación. Espérate. Ay. Que como tengo varias pestañas abiertas, ¿vale? Curso Tu Cliente Handmade se llama. Os lo dejo por aquí porque este es el curso al que se refería Silvia, ¿vale? Y sí, tengo prevista una actualización del curso. No me deja enviarlo, me da problema a todos, ¿vale? Tengo prevista una actualización del curso con contenido que me habéis pedido. Ya una vez se tiene definido el cliente ideal, bueno, pues, ¿qué se puede hacer en Internet para intentar encontrar a esa persona, ¿no? Al menos de forma general, porque ya digo que herramientas hay muchísimas
y es que prácticamente se podría hacer un curso de varias horas para cada una de las estrategias y cada una de las herramientas, pero por lo menos tener una visión creo que sí que es importante para poder tomar una decisión, al ser consciente de cuáles son las posibilidades, ¿no? Entonces, vale. Sí, o sea, quienes ya tenéis el curso, tanto quienes lo compréis ahora, el curso de clientes a mí, como quienes lo hicisteis en su día, Silvia, sí que tenéis acceso ya a las actualizaciones futuras. Es decir, que si yo sigo haciendo modificaciones, vais a tener acceso al nuevo contenido. Sí, eso sí, siempre lo ofrezco. ¿Vale? Entonces por aquí, a ver, que se me han quitado muchos mensajes de golpe y me he perdido un poco. Porque, vale, aquí tengo un mensajillo de Galaxy JC, que no sé si sigue, creo que no, que me decía de cómo poner en audio. Me ha escrito por privado. Claro, la cosa es que recibo algunos mensajes en el chat, se ven públicos y los leéis todo y otros los recibo yo por privado y creo que ya no está disponible. No sé si quería decir algo a través del micro. Bajo, más allá, antes de cerrar, bueno, pues me gustaría que sí haber respondido a todos los comentarios. Y tengo una persona, vale, Marianela, que le va a ayudar con la web, puede trabajar online, genial. Es verdad que si necesitáis ayuda con el tema de las tiendas online, yo conozco un par de diseñadores que suelo recomendar y hay una herramienta que sinceramente, si yo empezase a crear una web, una tienda de cero y no tuviese todavía una marca como consolidada, yo utilizaría otras herramientas antes que montar una web con e-commerce, que tiene un montón de integraciones y que es mucho más complejo, ya no solo a nivel de inversión de dinero, sino también de tiempo inicial, pero también luego es que hay un mantenimiento que muchas veces la gente se olvida de que cuando se monta una tienda online o una web, para que siga funcionando bien, teniendo en cuenta que todo se mueve tan rápido en Internet y hay tantas actualizaciones, hay que estar al día de esas actualizaciones y mantenerlas, ¿vale? Entonces, muchas veces sí que nos olvidamos de ese mantenimiento, de ese tiempo, y por eso yo hay otras herramientas que por facilidad al inicio o después para mantenerla, sí que me gustan bastante, ¿no? Entonces, voy a seguir con el tema de los comentarios. Mira, por aquí Marianela, ok, ya tiene la tienda online, pasa el link, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, si queréis comentar algo o incluso poner el micro, es el momento, antes de cerrar, que lo he dicho antes, pero como he seguido leyendo los mensajes, no lo he hecho. Tenéis el micrófono abajo a la izquierda, ¿vale? De vuestra pantalla. Entonces, yo digo, tenéis unos minutillos para decir lo que sea. Creo que casi nadie. Sí, no tenéis el vídeo, la mayoría. Entonces, no sé, si os apetecerá o no os apetecerá. Ya digo que yo hace un tiempo tampoco me hubiese animado a poner el vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que yo he disfrutado bastante con el taller y compartiendo esta información con vosotros. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí.